Miguel tenía 28 años la tarde que encontró el cuaderno. No era un cuaderno especial. Era de esos cuadernos de pasta negra que venden en las papelerías de los pueblos chicos, con las hojas cuadriculadas y el espiral oxidado que raspa la mano cuando uno lo abre. Estaba metido entre dos cobijas viejas en el baúl de madera que su abuela guardaba al pie de su cama, el mismo baúl que él había visto toda su vida sin que nadie le dijera qué contenía y sin que él preguntara, porque en esa casa había cosas que se guardaban igual que las cobijas viejas, dobladas con cuidado, empujadas hacia el fondo, con la esperanza de que el tiempo las volviera menos pesadas. Abrió el cuaderno sin saber lo que iba a encontrar. La primera página tenía una fecha. Octubre de 2003. Y debajo, con una letra que Miguel no reconoció de inmediato pero que en los segundos siguientes le fue resultando familiar, como cuando uno escucha una canción que no recuerda haber aprendido pero que de alguna manera ya sabe, había una frase escrita con bolígrafo azul que se había ido borrando con los años hasta quedar como una huella más que como una escritura. Hoy fui a San Bartolo Yucuañe. Me dijeron que el niño ya no estaba. Que la señora se había mudado a otro pueblo. Que nadie sabía a dónde. Miguel leyó esa frase 3 veces. Pasó la página. Había otra fecha, 2 semanas después. Y otra anotación, más corta, con la misma letra cansada. Pregunté en el mercado de Tlaxiaco. Nadie conoce el apellido. Voy a intentar por Guajuapan la semana que viene. Miguel cerró el cuaderno. Lo cerró despacio, con el cuidado que uno pone cuando sostiene algo que podría romperse aunque sea de papel. Miró el baúl. Miró el cuarto de su abuela, las paredes de adobe con sus grietas conocidas, el calendario de la farmacia colgado con una tachuela, la imagen de la Virgen en el rincón con su veladora siempre encendida. Pensó en su padre. Pensó en los 10 años que él había pasado buscándolo. 10 años de preguntas que nadie respondía, de direcciones que no existían, de personas que lo miraban con una expresión que no sabían disimular cuando él decía el nombre. Y pensó que ese cuaderno, con esa letra que tardó varios segundos en reconocer pero que finalmente reconoció, no era de su abuela. Era de su padre. Y su padre también lo había estado buscando. Pero para entender lo que encontró Miguel esa tarde en el baúl de su abuela, hay que volver al principio. A un pueblo de la sierra de Oaxaca donde los caminos de terracería se pierden entre los pinos y el frío de diciembre entra por las ventanas sin pedir permiso. A una muchacha de 19 años que se fue una madrugada sin dejar más que un bulto de ropa y una pregunta que nadie pudo responder. Y a un niño que creció aprendiendo que hay ausencias que duelen más que los golpes porque los golpes se ven y las ausencias no, pero están ahí todos los días, en la silla vacía de la mesa, en el silencio cuando los otros niños hablan de sus papás, en esa manera de mirarse en el espejo y preguntarse de dónde vienen los ojos que uno tiene. San Bartolo Yucuañe era un pueblo que el viento conocía mejor que los mapas. Estaba en las faldas de un cerro en la Mixteca oaxaqueña, con casas de adobe y techos de teja que en temporada de lluvia se ponían verdes de musgo, milpas que trepaban por las laderas como si quisieran llegar al cielo y un silencio de pueblo chico que no era quietud sino acumulación, todas las cosas que nadie decía en voz alta quedándose ahí, flotando entre las casas y los árboles hasta que el viento de noviembre las llevaba a otro lado. Doña Esperanza Ruiz vivía en la última casa de la calle que subía hacia el cerro. Era una mujer que en 2003 tenía 62 años y que para entonces ya había perdido a su marido, a una hija y a la posibilidad de una vejez tranquila, todo en menos de 4 años. El marido murió de diabetes sin que ningún médico lo hubiera diagnosticado a tiempo. La hija, Valeria, se fue a la Ciudad de México a los 18 años buscando lo que los pueblos chicos no podían darle y volvió a los 22 con una panza de 7 meses, sin el hombre que la había dejado embarazada y sin ninguna explicación que cerrara bien. Doña Esperanza no le preguntó. Abrió la puerta, la hizo entrar, le calentó un caldo y se sentó frente a ella en la mesa de madera sin decir nada de lo que estaba pensando. Porque lo que estaba pensando no iba a ayudar a nadie y el caldo sí. Miguel nació en enero de 2004 en esa casa, en ese cuarto con las paredes agrietadas y el techo de teja que a veces dejaba caer polvo fino cuando el viento pegaba fuerte. Lo asistió doña Lucinda, la partera que ya había traído al mundo a medio pueblo, y doña Esperanza estuvo toda la noche afuera del cuarto con el rosario en las manos y los labios moviéndose en silencio. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, Esperanza lo miró durante un tiempo largo. Miró sus ojos, su nariz, la manera en que apretaba los puños como si ya supiera que el mundo iba a costarle trabajo. Y algo en su pecho se acomodó en un lugar nuevo, un lugar que no sabía que tenía, el lugar donde uno pone lo que decide querer sin que nadie se lo pida. Ese niño es mío, pensó Esperanza. No lo dijo en voz alta. No hacía falta. Valeria se quedó 5 meses. Intentó. Eso Esperanza siempre lo reconoció después, que su hija intentó. Se despertaba en las noches cuando el niño lloraba, le daba el pecho,
lo cargaba en el corredor cuando no se dormía, le cantaba canciones que había aprendido la ciudad y que en ese pueblo nadie conocía. Pero había algo en Valeria que el pueblo no podía contener, algo que se agitaba cuando miraba por la ventana hacia el camino de tierra, una inquietud que Esperanza reconocía porque la había visto en ella desde niña, desde que Valeria tenía 8 años y ya preguntaba qué había más allá del cerro. Una mañana de junio, Esperanza se levantó a las 5 como siempre, encendió el fogón, puso el agua para el café. Fue al cuarto a ver si el niño estaba despierto. Miguel dormía en su caja de madera acondicionada con cobijas, con los puños cerrados y la respiración pausada de los que duermen sin miedo todavía. Valeria no estaba. No había nota. No había explicación. Solo la cama tendida con una prolijidad que a Esperanza le dolió más que cualquier palabra, porque esa cama tendida decía que Valeria había pensado en irse, que lo había planeado, que no fue un impulso sino una decisión tomada con tiempo suficiente para hacer la cama antes de salir. Esperanza se sentó en la orilla de esa cama tendida. Miró el cuarto vacío. Después fue al cuarto de al lado, cargó a Miguel que empezaba a despertar, y se lo puso contra el pecho. No lloró. O si lloró no fue ahí, no fue en ese momento. Fue después, mucho después, en las noches cuando Miguel dormía y la casa se quedaba en silencio y Esperanza se sentaba en la mecedora del corredor a mirar las estrellas con el peso de todo lo que no había podido evitar apretándole el pecho. Pero en ese momento, con ese niño en los brazos, lo que Esperanza sintió fue algo más simple y más claro que el dolor. Fue determinación. Miguel creció sabiendo dos cosas sobre su origen y ninguna de las dos era completa. La primera era que su madre se había ido cuando él tenía 5 meses. Esperanza nunca le mintió sobre eso. Cuando Miguel tuvo edad para preguntar, Esperanza le dijo la verdad con las palabras más simples que encontró: tu mamá se fue porque no pudo quedarse. No porque no te quisiera, sino porque había algo en ella que este pueblo no podía darle y ella no supo quedarse sin eso. Miguel recibió esa explicación con la seriedad de los niños que entienden más de lo que muestran, la guardó en algún lugar adentro y no volvió a preguntar por Valeria hasta que tuvo 15 años. La segunda cosa que sabía era que su padre se llamaba Rodrigo. Rodrigo Mendoza. Que era de un pueblo de Michoacán, que había conocido a Valeria en la Ciudad de México cuando los dos trabajaban en el mismo mercado de Tepito, que había estado con ella casi 2 años antes de que algo entre ellos se rompiera, y que cuando Valeria descubrió que estaba embarazada, Rodrigo ya no estaba. Eso era todo lo que Esperanza sabía. O todo lo que le contó. Lo que Miguel no sabía era lo que Esperanza guardaba en el baúl al pie de su cama. En San Bartolo Yucuañe, Miguel fue el niño que todos conocían y nadie terminaba de entender. Era callado de esa manera que no es timidez sino concentración, el tipo de quietud que tienen las personas que observan mucho antes de hablar. Sacaba buenas calificaciones sin que nadie le explicara por qué le importaba sacarlas. Ayudaba a Esperanza con el puesto de verduras que ella ponía los martes en el mercado del pueblo vecino sin que ella le pidiera que fuera. Y tenía una manera de quedarse mirando la fotografía borrosa que Esperanza guardaba en la sala, la única foto que existía de Valeria de adulta, con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido a la concentración de quien intenta descifrar algo que no tiene palabras. La foto de su padre no existía. Nunca hubo una. Cuando Miguel tenía 12 años, le preguntó a Esperanza cómo era Rodrigo. Esperanza tardó en responder. Estaba moliendo chile en el metate y siguió moliendo mientras pensaba cómo contestar. Después dijo que no lo había conocido bien, que Valeria lo había mencionado pocas veces, que lo que recordaba era que era trabajador, que era de un pueblo que se llamaba Cherán o cerca de ahí, en Michoacán, y que tenía una manera de reírse que a Valeria le gustaba mucho. Miguel se quedó callado procesando esa información. Después preguntó si era bueno o malo. Esperanza dejó de moler. Lo miró. Le dijo que eso no lo sabía, que no se puede juzgar a alguien que uno no conoce, que las historias siempre tienen más de un lado y que el único lado que ella conocía era el de su hija y ese tampoco lo conocía completo. Miguel asintió. Fue al patio a darle de comer a las gallinas. Pero Esperanza, que lo miraba por la ventana de la cocina, vio algo en la manera en que él caminaba esa tarde, algo en los hombros, en la postura, que le dijo que esa pregunta no era la última. Tenía razón. Solo era la primera. La búsqueda empezó formalmente cuando Miguel tenía 18 años, aunque en realidad había empezado mucho antes adentro de su cabeza, en todas las noches en que se quedaba mirando el techo del cuarto que compartía con nada más que sus propias preguntas. A los 18 años Miguel terminó la preparatoria en el pueblo cabecera, al que llegaba caminando 4 kilómetros de ida y 4 de vuelta cada día porque Esperanza no tenía para el camión. Consiguió trabajo en una ferretería en Tlaxiaco, el pueblo más grande de la región, y con los primeros sueldos compró un teléfono con internet. La primera búsqueda que hizo en ese teléfono nuevo no fue de música ni de videos. Fue el nombre Rodrigo Mendoza, Cherán, Michoacán. No encontró nada específico.
El nombre era demasiado común y la información demasiado vaga. Pero no paró. Durante los siguientes meses escribió a 3 municipios de la zona purépecha de Michoacán, preguntando si había registro de algún Rodrigo Mendoza nacido entre 1975 y 1982. 2 no contestaron. El tercero le dijo que había varios con ese nombre y le pidió más datos que Miguel no tenía. Fue al mercado de Tepito en la Ciudad de México el verano que cumplió 19. Tomó el autobús nocturno de Oaxaca con el dinero que había ahorrado 4 meses y llegó a la Central del Norte con una mochila pequeña y la dirección de un primo lejano de Esperanza que vivía en Iztapalapa y que aceptó recibirlo unos días. Recorrió los pasillos del mercado preguntando si alguien recordaba a una muchacha llamada Valeria Ruiz, que había trabajado ahí a finales de los 90 y principios de los 2000. Encontró a una señora que la recordaba vagamente, que dijo que sí, que había una Valeria que vendía flores, que tenía un novio de fuera, pero que hacía muchos años que no la veía. Del novio no recordaba nada específico. Miguel volvió a Oaxaca con lo mismo que se había ido, pero con algo distinto por dentro. No era esperanza exactamente. Era más parecido a la certeza de que la búsqueda era posible aunque fuera difícil. Que había personas que recordaban. Que los rastros existían aunque estuvieran viejos. Siguió buscando. Los siguientes años fueron una acumulación de pistas que llevaban a otras pistas que llevaban a callejones sin salida que llevaban a empezar de nuevo. A los 20 encontró en un foro de internet a alguien que decía ser de Cherán y que conocía a una familia Mendoza. Le escribió. El hombre le contestó semanas después diciendo que los Mendoza que él conocía tenían un hijo llamado Rodrigo, pero que ese Rodrigo había emigrado al norte, que nadie sabía bien si estaba en Tijuana o en los Estados Unidos, que la familia ya casi no hablaba de él. Miguel le preguntó si podía darle algún contacto de la familia. El hombre dijo que iba a preguntar. Nunca volvió a escribir. A los 21 se fue 3 meses a Michoacán. Trabajó en la construcción en Morelia para pagarse los pasajes y los fines de semana se iba a Cherán a preguntar. El pueblo purépecha era cerrado con los extraños, con esa desconfianza honesta de las comunidades que han aprendido que los que llegan de fuera con preguntas no siempre traen buenas intenciones. Pero Miguel tenía una manera de preguntar que no amenazaba, una manera quieta y directa que con el tiempo fue abriendo algunas puertas. Encontró a una mujer de unos 70 años que recordaba a los Mendoza. Le dijo que el padre de Rodrigo había muerto hacía años, que la madre vivía con una hija en Pátzcuaro, que Rodrigo se había ido del pueblo cuando tenía como 20 y tantos años, que hubo un problema, algo entre él y su familia, algo que la señora no quiso detallar con las manos en el aire como quien aleja algo que prefiere no tocar. Miguel fue a Pátzcuaro. Encontró la dirección de la madre de Rodrigo con la ayuda de un vecino que tenía buena memoria y mejor voluntad. Tocó la puerta una tarde de martes. Le abrió una mujer de unos 40 años que resultó ser la hermana de Rodrigo. Se llamaba Inés. Cuando Miguel le dijo quién era y por qué buscaba a su hermano, Inés lo miró durante un tiempo que se sintió muy largo. Después lo dejó entrar. Inés Mendoza tenía los mismos ojos que Miguel. Él lo notó en cuanto entró a la sala y la luz de la ventana le pegó en la cara. No eran ojos comunes, eran de un café muy oscuro con algo dorado adentro que solo se veía de cerca, y Miguel los había visto toda su vida en el espejo sin saber de dónde venían. Inés lo notó también. Se quedó mirándolo con una expresión que fue cambiando despacio, como cuando las nubes se mueven y la luz de abajo cambia sin que uno sepa exactamente cuándo fue diferente. Fue a la cocina a hacer café sin decir nada. Volvió con 2 tazas y se sentó frente a él. Le preguntó cuántos años tenía. Miguel le dijo que 21. Inés calculó algo en silencio. Asintió despacio. Le dijo que Rodrigo era su hermano mayor. Que se habían criado juntos en Cherán con sus padres y otros 2 hermanos. Que Rodrigo siempre fue el más inquieto de los 5, el que no podía quedarse quieto en un solo lugar, el que a los 17 años ya hablaba de irse a la ciudad a trabajar y a los 19 lo hizo. Que estuvo en la Ciudad de México varios años, que mandaba dinero de vez en cuando, que llamaba en las fechas importantes. Que un año las llamadas empezaron a espaciarse y después llegó una en que Rodrigo dijo algo que cambió todo. Inés tomó su café. Miró a Miguel. Le dijo que su hermano les llamó para decirles que iba a ser padre. Que estaba con una muchacha oaxaqueña que se llamaba Valeria y que iban a tener un hijo. Que sonaba asustado pero contento, las 2 cosas al mismo tiempo, la manera en que suenan los hombres jóvenes cuando la vida los agarra más rápido de lo que esperaban. Después, dijo Inés, la muchacha desapareció. Miguel la miró sin entender. Inés explicó que Rodrigo y Valeria habían tenido problemas. Que Valeria quería irse de la ciudad, que estaba harta del mercado, del cuarto rentado, del ruido. Que Rodrigo no quería irse porque tenía trabajo y estaba juntando para cuando naciera el niño. Que se pelearon, que Valeria se fue a Oaxaca a tener al bebé,
que Rodrigo la iba a seguir en cuanto juntara lo suficiente para que los tres empezaran bien. Que le escribió cartas porque el teléfono de ella no contestaba. Que fue a Oaxaca 2 meses después del parto y no encontró ni a Valeria ni al bebé en la dirección que ella le había dado. Que los vecinos dijeron que se habían ido sin dejar dirección. Rodrigo buscó, dijo Inés. Buscó mucho. Años. Escribía a los municipios, preguntaba a los mercados, intentó contactar a la familia de Valeria, pero no sabía de dónde era exactamente, solo que era de algún pueblo de la Mixteca. Sin apellido de los padres, sin dirección, con solo un nombre de pila y el nombre de un pueblo que Valeria había mencionado una vez en una conversación y que Rodrigo no estaba seguro de recordar bien. ¿Y lo encontró?, preguntó Miguel. La voz le salió más quieta de lo que quería. Inés lo miró. Le dijo que no lo sabía. Que Rodrigo había seguido buscando durante años, pero que en algún punto algo pasó y dejaron de tener noticias de él también. Que las llamadas se fueron espaciando igual que antes, que las cartas dejaron de llegar, que la última vez que supo de él fue hacía como 4 años, una llamada corta desde un número que después ya no contestó, en que Rodrigo dijo que estaba bien pero que andaba lejos, que seguía buscando, que cuando encontrara lo que buscaba los llamaba. Que después nada. Miguel estuvo callado un momento. Le preguntó a Inés si tenía algo de su hermano. Una fotografía. Una carta. Algo. Inés se levantó. Fue a un cuarto. Volvió con una fotografía. Era un hombre joven, de unos 25 años, con una sonrisa fácil y los ojos que Miguel había visto esa tarde en la ventana y toda la vida en el espejo. Estaba parado frente a un puesto de mercado con una caja de frutas en los brazos y la cara levantada hacia quien tomaba la foto con una expresión de estar a punto de decir algo divertido. Miguel sostuvo la fotografía con las 2 manos. La miró durante mucho tiempo. Inés lo dejó mirarla. Después Miguel levantó la vista y le preguntó si podía quedarse con ella. Inés dijo que sí. Dijo algo más, en voz baja, casi para ella misma, pero lo suficientemente alto para que Miguel lo escuchara. Dijo que su hermano iba a estar muy contento cuando supiera que ese muchacho lo había buscado tanto tiempo. Miguel asintió. Dobló la fotografía con cuidado y la guardó en la bolsa de su camisa, cerca del pecho. Volvió a Oaxaca con más preguntas que respuestas, pero con algo que no había tenido antes, la certeza de que su padre no lo había abandonado. Que su padre había buscado. Que en algún lugar del país o del mundo había un hombre que no sabía que su hijo tenía 22 años y lo estaba buscando con la misma determinación con que él lo buscaba a él. Lo que no sabía era dónde. Y Esperanza lo veía llegar y salir, lo veía hacer llamadas en el corredor de la casa con la voz baja y la frente fruncida, lo veía consultar ese teléfono con una concentración que le ocupaba la cara entera. Y Esperanza callaba. Callaba con esa misma calidad de silencio que había tenido siempre, ese silencio que no era indiferencia sino contención, algo que se sostiene adentro con mucho esfuerzo para que no salga antes de que deba. Porque Esperanza sabía algo que Miguel no sabía. Llevaba años sabiéndolo. Lo que Esperanza nunca le contó a Miguel fue esto. 3 años después de que Valeria se fuera, cuando Miguel tenía 3 años y todavía no sabía que el mundo podía ser cruel además de frío, llegó un hombre al pueblo. No era de San Bartolo. Era moreno, de estatura mediana, con las manos de alguien que trabaja con ellas y una manera de moverse que no era de la sierra sino de otro tipo de lugar. Llegó preguntando por una muchacha llamada Valeria Ruiz. Los vecinos lo mandaron a la casa de Esperanza. Esperanza lo recibió en la puerta. El hombre dijo su nombre. Rodrigo Mendoza. Dijo que buscaba a Valeria, que había tenido un hijo con ella, que solo quería saber dónde estaba su hijo, que no venía a reclamar nada, que solo necesitaba saber que el niño estaba bien. Esperanza lo miró durante un tiempo largo. Miró sus ojos, que eran del mismo café oscuro con algo dorado adentro que el niño que dormía en el cuarto de al lado. Y en ese momento, Esperanza tomó una decisión que después pasaría años cuestionándose, una decisión que tomó con miedo y con amor y con la información incompleta que dan las decisiones que se toman en un umbral en cuestión de segundos. Le dijo que el niño no estaba. Que Valeria se lo había llevado. Que no sabía a dónde. Rodrigo la miró. Esperanza sostuvo la mirada sin moverse. El hombre bajó los ojos. Sacó un papel del bolsillo, un papel doblado en 4 con un número de teléfono y una dirección escrita con bolígrafo. Le dijo que si algún día sabía algo del niño, lo llamara. Que él iba a seguir buscando. Esperanza tomó el papel. Dijo que sí. Rodrigo se fue por el camino de tierra sin volver la vista atrás. Esperanza entró a la casa. Fue al cuarto. Miró a Miguel dormido en su cama pequeña, con los puños cerrados y la respiración tranquila. Y pensó en todo lo que ese hombre podía representar, todo lo bueno y todo lo malo que podía venir si ella abría esa puerta. Pensó en Valeria,
que se había ido sin explicaciones y que podría volver reclamando al niño si alguien le avisaba que el padre lo había encontrado. Pensó en el niño, en los 3 años de vida que ya eran suyos, en la manera en que Miguel la llamaba abuelita con una confianza que se construye despacio y se rompe rápido. Tuvo miedo. No fue un miedo noble. Ella nunca se lo presentó a sí misma como noble. Fue el miedo simple y honesto de una mujer de 60 y tantos años que había perdido demasiado y que no quería perder lo único que le quedaba. Guardó el papel de Rodrigo en el baúl. Guardó también el cuaderno que él dejó después en la segunda visita, 2 años más tarde, cuando volvió con más preguntas y ella repitió la misma mentira con menos temblor en la voz porque ya había practicado decirla. Y vivió con eso durante 18 años. Miguel encontró el cuaderno una tarde de octubre, cuando Esperanza estaba en el hospital del pueblo cabecera, haciéndose unos estudios que el médico le había pedido con una seriedad que a Miguel no le gustó. Entró al cuarto a buscar una cobija extra para llevarle y el baúl estaba entreabierto, cosa que nunca pasaba, como si algo dentro de él hubiera decidido solo que ya era suficiente tiempo. Leyó el cuaderno de principio a fin sentado en la orilla de la cama de su abuela. Eran páginas de anotaciones de búsqueda. Fechas, nombres de pueblos, nombres de personas con las que Rodrigo había hablado, direcciones que resultaron falsas, teléfonos que no contestaban. 2 años de búsqueda documentados con la letra apretada de alguien que escribe para no olvidar, para tener un registro, para poder seguir aunque el cansancio diga que ya no hay por dónde. La última anotación era de diciembre de 2005. Decía, volví a San Bartolo. La señora dice que no sabe nada. Creo que miente, pero no sé cómo probarlo. No sé qué más hacer. El niño tiene 2 años. 2 años que no conozco. Miguel cerró el cuaderno. Se quedó sentado en el silencio del cuarto con las manos sobre la pasta negra y algo moviéndose dentro de su pecho que no era exactamente rabia aunque se le parecía. Era algo más complicado que la rabia, algo que tenía varias capas y que iba a tardar tiempo en entender. Cuando Esperanza volvió del hospital esa tarde, Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina con el cuaderno frente a él y la fotografía de Rodrigo al lado, la que le había dado Inés en Pátzcuaro 3 años antes. Esperanza entró. Lo vio. Se detuvo en el umbral de la cocina con la bolsa del hospital todavía en la mano y los ojos yendo del cuaderno a la cara de Miguel y de regreso al cuaderno. No dijo nada. Miguel tampoco dijo nada por un momento. Miró a su abuela, a esa mujer de 81 años con el pelo completamente blanco y las manos llenas de los años que había cargado sola, y sintió las 2 cosas al mismo tiempo, la rabia y el amor, con la misma intensidad, como 2 ríos que corren juntos sin mezclarse del todo. Le preguntó una sola cosa. ¿Por qué? Esperanza soltó la bolsa. Se sentó en la silla de enfrente. Juntó las manos sobre la mesa como hacía cuando iba a decir algo que le costaba trabajo. Y por primera vez en 18 años, Esperanza Ruiz abrió la historia completa. Le contó todo. Le contó la primera visita de Rodrigo, la mentira en el umbral, el papel con el número de teléfono que guardó en el baúl. Le contó la segunda visita 2 años después, la misma mentira con menos temblor. Le contó el cuaderno que Rodrigo olvidó o dejó en esa segunda visita, que ella guardó porque tirarlo le parecía borrar algo que no le pertenecía borrar. Le contó el miedo. No lo adoró ni lo justificó. Solo lo dijo como era, el miedo de perderlo, de que Valeria volviera, de que los tribunales decidieran que una abuela no era suficiente familia para un niño que tenía un padre vivo que lo buscaba. El miedo de los viejos que han perdido mucho y que aferran lo que les queda con las manos que ya no tienen tanta fuerza. Miguel la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él miró la mesa durante un tiempo. Después la miró a ella. Le preguntó si tenía el número del papel que Rodrigo le dejó. Esperanza fue al baúl. Volvió con un papel amarillento, doblado en 4, que llevaba 18 años ahí. Se lo puso a Miguel en la mesa. Miguel lo abrió. El número era de una caseta de teléfono, de esos números que ya no existen. La dirección era de Michoacán. Guardó el papel. Se levantó. Le dijo a Esperanza que iba a salir. Esperanza lo dejó ir sin preguntar a dónde. Porque ya sabía a dónde. Y porque sabía que esta vez no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo, y porque finalmente, después de 18 años, ya no estaba segura de que debiera intentarlo. Lo que siguió fueron 2 semanas que Miguel recordaría el resto de su vida como las 2 semanas más largas que había vivido. Llamó a Inés a Pátzcuaro. Inés se alegró de escucharlo. Le contó lo que había descubierto, el cuaderno, las visitas al pueblo, la mentira de su abuela. Inés escuchó todo sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, Inés estuvo un momento en silencio. Después dijo algo que Miguel no esperaba. Dijo que hacía 3 meses había tenido noticias de Rodrigo. Miguel se quedó sin habla. Inés explicó que después de años de silencio, Rodrigo había llamado.
que estaba en Tijuana, que había estado trabajando la construcción en el norte durante varios años, que seguía pensando en el niño, que nunca había dejado de buscar aunque los años y la distancia le hubieran hecho creer que era imposible, que estaba enfermo, no de algo grave, pero el cuerpo le estaba pasando la factura de años de trabajo pesado y de vivir sin estabilidad, que estaba pensando en volver. ¿Volver a dónde?, preguntó Miguel. A Michoacán, dijo Inés. A casa. Que lo llamara a ella si sabía algo del niño que nunca pudo encontrar. Miguel le dijo que ese niño era él. El silencio que siguió duró varios segundos. Inés dijo su nombre 2 veces, como si necesitara verificar que era real. Después Miguel escuchó algo que no esperaba escuchar. La escuchó llorar. No con drama, no con exageración. Con ese llanto corto y honesto de alguien a quien la vida acaba de devolver algo que ya había dado por perdido. Rodrigo Mendoza tenía 51 años cuando recibió la llamada de su hermana. Estaba en un cuarto rentado en la colonia Libertad de Tijuana, sentado en la orilla de la cama con los pies en el suelo y la vista en la pared, como pasaba muchas tardes desde que el médico le había dicho lo de la rodilla y el trabajo la construcción se había vuelto intermitente. Era un hombre que mostraba sus años honestamente, con el pelo entrecano y las manos marcadas por décadas de trabajo, pero que tenía todavía en los ojos algo de la persona que había sido a los 20, esa chispa de quien cree que las cosas pueden cambiar si uno se mueve suficiente. Cuando Inés le dijo que el hijo que había buscado 28 años estaba al teléfono esperando hablar con él, Rodrigo no dijo nada durante un tiempo que a Inés le pareció interminable. Después dijo, pásamelo. La primera conversación entre Miguel y Rodrigo duró 43 minutos. Miguel lo supo después porque miró el teléfono cuando colgaron y el contador marcaba 43 minutos con 1 segundos. En ese momento no lo estaba midiendo. En ese momento no estaba midiendo nada porque tenía la vista fija en el piso de tierra del corredor de la casa y el teléfono apretado en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No recordaría bien el orden de lo que se dijeron. Recordaría fragmentos, frases sueltas, la voz de ese hombre que era grave y un poco rasposa, como de alguien que ha vivido al aire libre muchos años. Recordaría que Rodrigo le preguntó cómo se llamaba, y cuando Miguel dijo Miguel hubo una pausa, y Rodrigo dijo que ese nombre le gustaba. Recordaría que en algún punto Rodrigo le preguntó si su abuela lo había cuidado bien y Miguel dijo que sí, que muy bien, y que eso produjo un silencio que tenía varias cosas adentro pero no rabia, o por lo menos no solo rabia. Recordaría que hacia el final de la llamada, cuando ya habían hablado de todo y de nada y de las cosas importantes sin terminar de hablar de ninguna, Rodrigo le preguntó si podía verlo. Miguel dijo que sí. Rodrigo dijo ¿cuándo? Miguel dijo cuando quieras. Hubo una pausa. Rodrigo dijo, ¿la próxima semana? Miguel dijo, la próxima semana. Rodrigo llegó a San Bartolo Yucuañe un sábado por la mañana en un autobús que venía de Oaxaca capital. Miguel lo fue a esperar a la parada, que era una esquina con un árbol de colorín donde el camión se detenía los sábados. Estaba ahí 20 minutos antes de la hora, de pie junto al árbol con las manos en los bolsillos y el estómago haciendo cosas que el estómago no debería hacer. El autobús llegó con 10 minutos de retraso. Bajaron 4 personas. La última fue Rodrigo. Miguel lo reconoció antes de que sus pies tocaran el suelo del último escalón. No porque lo recordara, sino porque lo reconoció de la misma manera en que había reconocido sus ojos en el espejo de Inés, esa familiaridad que no viene de la memoria sino de algo más antiguo que la memoria. Rodrigo lo vio también. Se detuvo en el último escalón del autobús con una mano en el barandal y lo miró. Y algo en su cara, en esa cara que Miguel estaba viendo por primera vez en su vida, se movió de una manera que no tenía nombre pero que Miguel entendió perfectamente. Bajó del autobús. Caminó hasta donde estaba Miguel. Los 2 hombres se miraron de cerca por primera vez. Miguel notó las manos, iguales a las suyas pero con 20 años más encima. Rodrigo notó los ojos, los suyos, los de su madre, los que había imaginado durante 28 años en la cara de un niño que nunca pudo ver crecer. Ninguno de los 2 dijo nada por un momento. Fue Rodrigo el que habló primero. Con una voz que intentaba sonar normal pero que tenía algo adentro que no le cabía, algo que se asomaba por los bordes de las palabras aunque él no lo estuviera dejando salir. Le dijo, te busqué mucho tiempo. Miguel asintió. Dijo, yo también te busqué. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenía los bordes rojos pero la mirada firme, la mirada de alguien que ha decidido no derrumbarse aunque el cuerpo le pida otra cosa. Le tendió la mano. Miguel la miró. Después hizo algo que no había planeado hacer, algo que su cuerpo decidió antes de que su cabeza dijera nada. Ignoró la mano tendida y lo abrazó. No fue un abrazo elegante. Fue el abrazo torpe y apretado de 2 personas que no tienen el hábito del uno con el otro, pero que tienen 28 años de ausencia entre ellos y solo ese momento para empezar a cerrarla.
Rodrigo tardó un segundo en reaccionar. Y después le puso los brazos encima con esa fuerza específica de los hombres que no saben abrazar, pero que cuando lo hacen de verdad. En la esquina del árbol de colorín, con el polvo de la calle levantándose con el viento de la mañana y los gallos del pueblo cantando en algún lado, padre e hijo se abrazaron por primera vez. Ese día caminaron por el pueblo durante horas. Rodrigo miraba todo con los ojos de alguien que llega a un lugar que conoce por los sueños, el lugar donde creció su hijo sin que él pudiera verlo. Miguel le señalaba cosas. La escuela donde estudió la primaria. El árbol donde se caían las guayabas en agosto. El camino que bajaba al río donde en verano se metían los niños del pueblo. Cosas pequeñas, cosas que a cualquier otro le hubieran parecido ordinarias. Pero Rodrigo las miraba todas con la misma atención, como si estuviera guardando cada imagen en algún lugar donde no se pudiera perder. A mediodía fueron a la casa. Esperanza estaba en la cocina. Cuando Rodrigo entró por la puerta, los dos se miraron durante un tiempo que Miguel midió sin querer. Rodrigo la miró con una expresión que no era rabia, pero que tampoco era simple. Esperanza lo miró con esa calidad de mirada que tienen los viejos que ya no le tienen miedo a ser vistos. Después Esperanza dijo: «Siéntate. Voy a calentar el caldo». Rodrigo se sentó. Y en esa cocina de adobe con el fogón de leña y el olor a chile y epazote, los tres comieron juntos por primera vez. Sin que nadie dijera todo lo que había que decir, porque algunas cosas se dicen con el tiempo y no de golpe. Pero juntos. En la misma mesa. Con el mismo caldo. Rodrigo volvió 6 semanas después. Llegó con 2 maletas y sin más explicaciones que un mensaje de texto que decía: «Ya voy en el autobús». Miguel lo fue a esperar al árbol de colorín. Esta vez no había nervios en el estómago, o había menos, o eran de otro tipo. El autobús llegó puntual. Rodrigo bajó con las 2 maletas y una mirada que ya no era la de alguien que llega a un lugar desconocido. Caminaron juntos hacia la casa. Esperanza estaba en el corredor cuando llegaron. Los vio llegar desde lejos, a los dos caminando por el camino de tierra con las maletas. Se puso de pie con el cuidado lento de los cuerpos viejos. Los esperó en la entrada. Rodrigo se detuvo frente a ella. Los dos se miraron otra vez, ese tipo de mirada que tiene demasiado adentro para que quepa en palabras. Rodrigo fue el que habló. Le dijo que no venía a reclamar nada. Que lo que había pasado y que ya no servía de nada vivirlo hacia atrás. Que venía porque tenía un hijo en ese pueblo y ese hijo era suficiente razón para cualquier cosa. Esperanza lo escuchó. Después, con la voz de los que tienen 81 años y ya saben que el tiempo no alcanza para guardarse las cosas, le dijo que lo sentía. Que había cometido un error que le costó mucho a él y que le costó mucho a Miguel y que ella lo había cargado todos esos años aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Rodrigo asintió. Esperanza se hizo a un lado de la puerta. Rodrigo entró a la casa. Miguel, que estaba detrás de los dos con las maletas en las manos, sintió algo que tardó en nombrar. Era algo parecido a lo que debe sentirse cuando una grieta que ha estado abierta mucho tiempo empieza, apenas, a cerrarse. No de golpe, no completamente, no sin que quede una marca. Pero cerrarse. Entró también. Los días que siguieron no fueron perfectos. Nada de lo que viene después de una historia así lo es. Había silencios incómodos en la mesa, momentos en que ni Miguel ni Rodrigo sabían bien cómo hablarle al otro. Pero también había otras cosas. Rodrigo le estaba enseñando a Miguel a reparar motores. Pasaban las tardes en el patio con las manos llenas de grasa y las herramientas extendidas en el suelo, hablando de mecánica y de otras cosas, de a poco, sin prisa, como se construye lo que se está construyendo desde cero. Una tarde, Rodrigo le preguntó a Miguel cómo había aprendido a buscar. Que lo había movido a no rendirse en 10 años. Miguel dijo que no lo sabía exactamente. Que había algo en no saber que era peor que cualquier cosa que pudiera encontrar. Que prefería encontrar una respuesta dolorosa a seguir viviendo con el hueco de la pregunta. Rodrigo dijo que él había pensado lo mismo durante muchos años. Que el no saber pesaba de una manera que no se podía comparar con nada. ¿Y ahora?, le preguntó Miguel. Rodrigo lo miró. Le dijo: «Ahora sé. Y pesa diferente, pero pesa menos». Afuera el sol de la tarde se iba detrás del cerro y el cielo de la Mixteca se ponía de ese naranja específico que solo existe a esa hora y en ese tipo de lugar. Las gallinas de Esperanza andaban por el patio. Se escuchaba la voz de ella adentro de la casa hablando con alguna vecina. Todo igual que siempre. Pero con algo más. Hay hijos que crecen buscando algo que no saben nombrar. Que miran fotografías borrosas y aprenden el contorno de un rostro que nunca han visto en persona. Que recorren pueblos y mercados preguntando por alguien que para el mundo es solo un nombre, pero para ellos es una mitad de algo que nunca estuvo completo.
Y hay padres que hacen lo mismo desde el otro lado, que buscan sin encontrar, que guardan cuadernos con fechas y pueblos y teléfonos que no contestan, que siguen moviéndose aunque los años y el cansancio digan que ya es suficiente. A veces esas búsquedas no se encuentran porque alguien interpuso el miedo entre las dos. No la maldad, el miedo. Que también duele, pero que se entiende diferente cuando uno logra ver desde adentro de quien lo sintió. Miguel y Rodrigo perdieron 28 años. No se los va a devolver nadie. Pero encontraron algo que no todos los que buscan tienen la suerte de encontrar, se encontraron los dos vivos, los dos en pie, los dos todavía con tiempo. Y a veces eso es suficiente para empezar. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Gracias por quedarte hasta el final.